Buenas tardes, que Dios los bendiga. En esta tarde, un día más en el cual puedo estar con ustedes compartiendo las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Le he contado muchas partes de cómo comencé el camino del Señor, cómo Dios fue haciendo milagros sobrenaturales en mi vida. Y en este día quiero comentarles algo que a mí me sucedió cuando a los 18 años tuve a mi primera hija. Ella es mi hija mayor, actualmente tiene 42 años. Cuando la tuve a mi hija fue un parto normal, una nena de 3 kilos 100. A la semana que la tenía se me empezó a enfermar, eran vómitos y desarreglo. Estuvo internada un mes en el cual era ir y venir porque no me dejaban quedar en el hospital. Tenía que ir al mediodía, ir a la tarde y así era todos los días. Pero había algo que esto lo que les quiero comentar a ustedes. A pesar que yo era una joven, 18 años, mi suegro me compró una pezonera que era para extraer la leche para que no se me secara la leche del pecho. Pero con la pezonera no se me hacía la leche y me desesperaba porque se me iba a secar la leche del pecho y no sabía qué hacer. Y mi suegra, gente del campo, me dijo: hija, hay una solución. Hay que buscar a dónde nacen gatitos, perritos, y esos animalitos recién nacidos tiene que hacer que le mamen para que se le haga la leche. Imagínense la desesperación de ver a mi hija cada vez que me iba a verla, estaba con suero, vivía con el suero, todos los días era suero. Agarré y empecé a preguntar de un lado a otro, y a donde me decían nació gatito yo me iba. Y tenía todos los pechos lastimados. ¿Por qué? Porque la lengua del animal es como lisa. Y cuando el animal mama te lastima, pero lo mismo, y se me hizo la leche. Así todo en distintos lugares, distintos barrios andaba. Hasta que llegó el día, y hacía un mes que mi hija estaba internada. Ese día cuando llegué la vi que le ponían suero en la cabecita y en el bracito sangre. Y era una desesperación de ver a mi hija así. Algo tan triste y tan terrible, tu primera hija que ves que se está muriendo y no puedes hacer nada. Entonces le hablé al doctor, ese tiempo estaba el doctor Ailán, que nunca hasta el día de hoy me olvidé el nombre de ese médico, me marcó mi vida. Y el doctor me dice: yo la llevo, le digo. Y me dice el doctor: usted si la saca a su hija, esa niña no va a durar, me va a traer muerta y va a ir presa. Y le dije que lo mismo, yo la llevaba a mi hija, yo no podía soportar ya verla en las condiciones que estaba. Firmé 3 libros que me hicieron firmar haciéndome cargo de la muerte de mi hija. Hasta el momento que yo la llevaba muerta iba presa. Pero lo mismo, lloré ese día tanto, firmé ese libro y pude saqué a mi hija, pesaba 1,6 kg, pesaba. Todo el que la veía le daba impresión ver lo que era. Esa criatura era hueso y cuero. No movía los ojitos, no movía los brazos. Más estaba muerta que viva. Pero en mi edad de 18 años, la amaba esa bebé. Había mucho dolor en mi corazón. No comprendía muchas cosas. No lo conocía a Dios como yo lo conozco hoy. Hoy lo conozco a Dios de una manera sobrenatural. Sin conocerlo a Dios, sabía que había un Dios. Sabía que había un Dios. Y iba al hospital y le hablaba en el colectivo y le decía: si existes, acompáñame. Si existe, ayúdame. Y siempre era lo mismo, el mismo pedido.
salvarla a mi hija, no quiero que mi hija se me muera. En el colectivo, como ella no movía los labios, nada, me apretaba, la puse al pecho y me apretaba que le caiga la leche en la boquita. Tenía, para la gloria de Dios, tenía mucha leche. ¿Por qué? Porque mamá hacía que me tomen el pecho animalitos, tanto gatito como perrito. Es algo que hoy la gente no lo haría. Yo por eso a veces no comprendo cuando dejan morir a sus hijos. Pude salvar a mi hija de esa manera. Pude salvarla. Ese día llegué en mi casa, cuando mi suegro la veía, lloraban, todos lloraban porque decían que se iba a morir. Yo me senté y estaba horas hasta que ella pudo agarrar el pecho. Ese día agarró el pecho, a la tarde mi hija era como un cabrito, decía, era el chantito por primera vez de mi hija. Era un gozo y una alegría para mí escuchar el primer llanto de mi hija. Perdonen que no puedo. Con solo recordar esas cosas me hace llorar, pero lloro de alegría, no de tristeza. Así salvé a mi hija. Al otro día, mi hija ya lloraba, movía los ojitos, las manitos. A los 2 días la llevé al hospital y el doctor, cuando la ha visto, no podía creer que ella esté viva. Había aumentado 200 gramos en 2 días que yo la he tenido conmigo. Ya pesaba 1,8 kg. El doctor no podía creer el milagro sobrenatural que había en ella. Me dice, solamente Dios puede haber hecho ese milagro. No lo conocía, como les repito, a Dios como lo conozco hoy. Y mi hija salió, se crió. Había sido que era alérgica a la lactosa. Y ellos no sabían, ninguno sabía que era alérgica a la lactosa, porque no sé si esos tiempos todavía no entendían. Y hace 42 años, como les comento. Es algo tan maravilloso vivir esos momentos, hoy recordarlo, pero lo recuerdo con alegría porque Dios me la ha cuidado a mi hija. Y me gustaría leerlo, el Salmo 37, versículo 3 y versículo 4. En el 3 dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás la verdad. De la verdad. En el 4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hoy me deleito en la presencia de Jehová. Jehová es Dios. Jehová es Dios el que hizo los cielos y la tierra. Jehová es el que le puso los límites al mar para que no pase a la tierra y no, hasta aquí llegarás, le dijo el Señor. Y esto es tan grande para mí porque cuando lo conozco a Dios, leer todas estas palabras, para mí es maravilloso porque hoy puedo decir, me deleito en Jehová. Me deleito porque Él es mi fuerza. Y esos tiempos, con tan solo 18 años, sin conocerlo a Dios, confiaba en Dios porque le hablaba a Dios. Mi familia toda era católica. Pero yo nunca he sido de ir a los santos, siempre hablaba con Dios. Y ese tiempo yo confiaba en Dios, confiaba y le decía gracias porque me cuidabas a mi hija y me la salvaste a mi hija. Y es algo maravilloso, y con los años cuando conozco a Dios, en el Salmo 39, versículo 16 dice, mi embrión vieron tus ojos. Yo decía, cuán grande eres, Señor. Mi hija ya te había visto en su panza. Yo te vi en mi panza, en la panza de mi mamá. Y eso es porque sabemos que somos escogidos por Dios. Por eso todas las cosas que pasan, incluso mismo después cuando mi hija tiene 13, 14 años, cae, se me lastima la rodillita y era una hemorragia que tenía, que no podía entender cómo podía perder tanta sangre de la pierna. La llevamos al hospital, va a quirófano, y ahí me entero que mi hija, encima de ser alérgica a la lactosa, había sabido ser hemofílica.
Y el hemofílico, sabemos que el hemofílico cuando se lastima puede morir de una hemorragia. Si tiene un choque, algo grave, puede morir de una hemorragia porque no tiene coagulación en la sangre. Esta niña ha sido decretada por el enemigo de muerte desde su nacimiento, pero Dios siempre la ha protegido, siempre la ha protegido. Se ha casado, tiene 5 hijos, una nena y 4 varones. Esta mujercita, todo el médico me decía, ella más de 2 hijos no puede tener porque el tercer hijo le van a hacer con problemas de salud serio por el problema que ella tiene. La enfermedad que ella tiene degenera el feto. El tema es que cuando en el segundo embarazo de mi hija le hacen los estudios y el médico me dice, mira mamá, tu hija tiene el 80% ya de la sangre infectada, una leucemia. Un milagro de Dios la puede salvar a tu hija. Solamente Dios puede hacer ese milagro en tu hija. Fui a la iglesia, hablé con el pastor, oramos 3 días de ayuno y oración. A la semana la llevo a mi hija porque él me dice, en una semana vamos a empezar el tratamiento de la leucemia. Ella estaba embarazada de su segundo hijo. Agarra y el tercer día de ayuno, después la llevo al hospital, el doctor le hace los estudios. Cuando el doctor me entrega los estudios no podía creer, porque me dice, es un milagro de Dios tu hija. Su sangre está curada, la leucemia ya no está, se ha ido. ¿Cómo no le voy a adorar a Dios? ¿Cómo no lo voy a servir a ese Dios tan grande y maravilloso que tengo? ¿Cómo no me voy a deleitar delante de Él? Y si hay algo que Él conoce es mi corazón. Dios conoce el corazón de esta mujer que lo ama y lo adora. ¿Cómo no voy a adorarlo? Mi hija después tuvo 3 hijos más y todos sus hijos son sanos. Y aquel que conoce este problema de salud del hemofílico, los hijos después muy raro que le vivan, mayormente mueren todos los niños, pero cada uno de sus hijos son sanos y solo Dios puede hacer ese milagro. Por eso alabo y bendigo a Dios, y a aquel que escuche en este día, le pido, si no lo conoce a Dios, que hable con Dios, que le diga a Jesús de Nazaret, Jesús, mírame como estoy, ayúdame. Jesús escucha la oración de aquel que lo busca de corazón, aun cuando no lo conocemos como yo no lo conocía. A pesar que no lo conocía, pero ya estaba marcada, ya estaba en su presencia. Como le digo, mi embrión vieron los ojos de Jesús, y nosotros muchas veces no sabemos, y todos nosotros, nuestros embriones han visto los ojos de Dios. En este momento, lo que les puedo decir a todo aquel varón, mujer, joven, a un niño que pueda escuchar, pueda saber que hay un Dios grande y poderoso, un Dios maravilloso, que los ama con amor eterno. Te he amado, lo dice el Señor. Con amor eterno te he amado, y Él escucha la oración. Nosotros hablar es una oración cuando le hablamos a Dios y le podemos decir, mira Señor, aquí estoy con este problema de salud. Hay muchos hoy en día que tienen cáncer. Hay muchos niños con leucemia. Hay muchos jóvenes con leucemia. Que en este momento Dios esté visitando a esas personas. Que Dios esté visitando a aquel que tiene cáncer, aquel que tiene leucemia, aquel que tiene un tumor, aquel que tiene problema de columna, aquel que tiene tantos problemas de enfermedades que Dios no vino. Dice que Él no vino a poner enfermedades, Él vino a salvar al mundo, a proteger al mundo, a ayudarlo. Pero de nosotros depende todo eso. De nosotros depende que le hablemos, que le digamos, mira papá, esto me pasa. Mira Padre mío, esto necesito de ti. Aún aquel que esté en situación económica mal, que no tenga para dar ni siquiera para comer,
Él está ahí, Él está escuchando, Él quiere que le pidas. Necesito trabajo, necesito el alimento para mis hijos. Mírame, estoy enferma, no puedo trabajar. Mírame, estoy enfermo, no puedo trabajar para alimentar a mi familia. Él escucha, Él escucha. Me ha escuchado a mí, que era una jovencita de 18 años. Una jovencita que no lo conocía, pero Él me escuchaba, yo no lo sabía. En cambio, hoy que lo conozco y sé que Él me ha escuchado siempre mis oraciones. El hablar con Él es una oración. Lo aliento en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret, que si tienes un problema de salud, le hables a Él y le pidas que te sane. Yo sé que lo va a hacer porque Él es fiel y verdadero. Y aquel que le dice en el nombre de Jesús, su palabra no viene en vano. En el nombre de Jesús hay poder y hay libertad. En el nombre de Jesús suceden los milagros porque el Espíritu Santo de Dios está. Porque Él se fue de este mundo, pero dejó al Consolador, que es su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en este momento quiere hacer milagros sobrenaturales en tu vida. En la vida de aquel que esté escuchando. Reciba el poder del Espíritu Santo sanador que corre por dentro de su interior como ríos de agua viva, sacando toda inmundicia de enfermedad, inmundicias que vienen, aún maldiciones generacionales de enfermedades que vienen en el nombre de Jesús. Hay poder y declaro en el nombre de Jesús que todo aquel que escuche en este momento, todo aquel que pueda escuchar estas palabras, sean de bendición, que sea de bendición y que Dios haga esos milagros que hizo en mis hijas, que haga ese milagro que hizo en mi hija, que haga ese milagro que hizo en mis nietos que han nacido sanos y hasta para la gloria de Dios son sanos. Le doy gracias a Dios por todo lo que Él está haciendo y aún por lo que va a hacer, y que sea de bendición para sus vidas lo que le acabo de comentar. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.